Te doy la bienvenida. Hoy es 25 de mayo, sábado de la séptima semana del tiempo ordinario. En Colombia, suplicamos la intercesión de la memoria libre de San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, San Gregorio VII, Papa, y Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. San Beda el Venerable. San Beda nació alrededor del año 673 en Northumbria, Inglaterra. A los 7 años fue entregado al monasterio de San Pedro en Wearmouth para ser educado. Más tarde se trasladó al monasterio de San Pablo en Harrow, donde pasó la mayor parte de su vida. Beda dedicó su vida a la oración, el estudio y la enseñanza. Su intelecto brillante y su dedicación a la erudición lo llevaron a ser uno de los estudiosos más destacados de su tiempo. Escribió numerosas obras en latín sobre teología, historia y ciencias naturales. Su obra más famosa es la Historia eclesiástica del pueblo inglés, una fuente esencial para la historia de Inglaterra. Fue canonizado en 1899 y es el único inglés que ha sido declarado doctor de la Iglesia. Se le llama el Venerable por el respeto que sus obras y vida han inspirado a lo largo de los siglos. Supliquemos la intercesión en la memoria de San Gregorio VII, Papa. Nacido en Ildebrando de Sovana, alrededor del año 1020 en Toscana, Italia, ingresó al monasterio de Santa María de Roma a una edad temprana. Fue elegido papa en 1073 y tomó el nombre de Gregorio VII. Su papado se destacó por las reformas gregorianas que incluían la lucha contra la simonía, la promoción del celibato clerical y la independencia del clero de la autoridad secular. Su conflicto más famoso fue el del emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico en la querella de las investiduras, donde defendió la autonomía de la Iglesia para nombrar obispos. Murió en el exilio en 1085. Fue canonizado en 1606 por el Papa Paulo V en reconocimiento a sus esfuerzos por reformar la Iglesia y mantener su independencia. Suplicamos la intercesión de Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. Nació como Caterina de Pazzi el 2 de abril de 1566 en Florencia, Italia. A los 16 años ingresó al convento carmelita de Santa María de los Ángeles y tomó el nombre de María Magdalena. Conocida por sus experiencias místicas, visiones y éxtasis, María Magdalena de Pazzi dedicó su vida a la oración y al sacrificio por la renovación de la Iglesia. Sus escritos dictados durante sus éxtasis reflejan una profunda espiritualidad y amor por Dios. Fue canonizada el 28 de abril de 1669 por el Papa Clemente IX, quien reconoció su vida de santidad y sus contribuciones místicas a la espiritualidad carmelita. Por eso, hoy 25 de mayo, suplicamos a San Beda el Venerable, a San Gregorio VII, Papa, y a Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen, para que nos ayuden a profundizar en nuestra fe, a vivir con integridad y a buscar una vida de santidad. Que su ejemplo nos inspire a dedicarnos con fervor a la oración, la reforma personal y la búsqueda de la virtud divina. Amén. Les invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el Evangelio que se nos proclamará en este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10. Versículos del 13 al 16.
Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Te recomiendo leer los textos escritos antes de empezar nuestra reflexión. En la primera lectura de este día continuamos la lectura de la carta del apóstol Santiago en su capítulo 5 y esta vez los versículos del 13 al 20. Con este relato damos por terminada la lectura y reflexión de la carta católica del apóstol Santiago. El relato de la carta católica de Santiago que nos ofrece hoy es la continuación del tema de ayer acerca de las exhortaciones finales. Encontramos un rasgo interesante que es la oración del enfermo con insistencia en el caso del enfermo y del pecador, y luego el poder de quien obra bien. Estamos frente al texto que conforta a todo creyente cuando se siente abatido, triste, sin esperanza de salvación. Es la actitud que debe tomar todo aquel que ha perdido el norte de su vida. El apóstol invita al creyente a elevar el alma a Dios para reconocer su grandeza, su poderío y arrepentirse de las ofensas cometidas ante la divinidad. Debe dirigir el pensamiento, alma y corazón a Dios para sentarlo en el tabernáculo e hincarse como su siervo, tributando toda alabanza y adoración, agradeciendo por ser Dios, por su proyecto para con cada uno de nosotros y toda la humanidad, por todas las gracias que recibimos diariamente, el alimento, el agua, el sol, por la vida, por las personas que amamos y por aquellos que deberíamos amar más, pues se han convertido en la causa de nuestra salvación. Y por último, agradecerle, entregarle las súplicas, las necesidades, lo que necesitamos, clamarle con lágrimas en los ojos que necesitamos de Él, que Él es nuestro auxilio, nuestro camino, verdad y vida. Por si el creyente se siente satisfecho, feliz, porque ha realizado su vida al lado del Maestro, debe también orar, agradecer sin desfallecer, cantar alabanzas. Luego, en el versículo 14 tenemos la sustentación de la institución del sacramento de la unción de los enfermos. Una unción con óleo de salvación para absolución de pecados y para que el enfermo recobre la salud física por la imposición de las manos del anciano o del ministro de Dios que posee el conocimiento y sabiduría de los secretos entregados por el Espíritu de Dios a los seguidores del resucitado. La oración debe ser constante en todo momento y la necesidad de suplicar la gracia y la paz que entrega Dios por las santas llagas del crucificado, que ahora vive por siempre. Luego, el autor sagrado recuerda la necesidad de mantenerse en paz, libre de todo pecado, por medio de la confesión de los pecados y orando por los hermanos. No puede faltar en los labios de todo creyente la misericordia por los que ama y por los que debiera amar más. Poner en el corazón de Dios las necesidades de los hermanos para que cuenten con la bendición de Dios. El creyente ha de preocuparse por la salvación de su hermano, pues el creyente ya está trabajando en la propia y debe esmerarse en orar y conducir con su ejemplo a los suyos para que cambien, alcancen la paz y santificación
que ofrece el Padre del cielo al estar unido al resucitado en el cielo y al Espíritu Santo que se ha derramado sobre la humanidad. Profundicemos en la carta. La carta de Santiago es una epístola del Nuevo Testamento atribuida tradicionalmente a Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén, obispo de Jerusalén, escrita probablemente en el año 62 después de Cristo. Está dirigida a las 12 tribus de la dispersión, según lo que nos narra la misma carta en el capítulo 1, versículo 1, es decir, a los cristianos judíos dispersos fuera de Palestina. La comunidad a la que se dirige Santiago enfrentaba diversas dificultades, incluyendo persecuciones, desigualdades sociales y tensiones internas. Santiago escribe esta carta para ofrecer consejo práctico y exhortación, enfocándose en la importancia de vivir una fe genuina y activa. ¿Qué nos propone el escritor sagrado en los versículos del 13 al 15? Santiago destaca la importancia de la oración en diversas circunstancias de la vida, en el sufrimiento, en la alegría, en la enfermedad. Se menciona específicamente la práctica de ungir con aceite a los enfermos, una referencia a un acto sacramental y de fe que implica la intercesión de los presbíteros. La oración de fe tiene poder de sanar al enfermo y traer perdón de pecados, mostrando el profundo vínculo entre la fe, la oración y la sanación espiritual. El versículo 16. La confesión mutua de pecados y la oración comunitaria son presentadas como medios para la curación. Santiago resalta el poder de la oración ferviente de una persona justa, enfatizando la efectividad de la intercesión y la importancia de la comunidad en la vida espiritual. Versículos del 17 al 18. Santiago usa el ejemplo de Elías para ilustrar el poder de la oración ferviente. A pesar de ser un hombre de la misma condición que nosotros, la oración de Elías tuvo efectos dramáticos, lo que refuerza la idea de que la oración puede ser un gran impacto cuando se hace con fe y persistencia. Versículos del 19 hasta el 20. Santiago concluye su carta con un llamado a la responsabilidad mutua dentro de la comunidad de fe. Convertir a un pecador de su camino erróneo no solo salva al pecador, sino que también cubre multitud de pecados, enfatizando el valor de la reconciliación y el papel de la comunidad en el proceso de restauración espiritual. La carta de Santiago ofrece enseñanzas prácticas que siguen siendo pertinentes hoy en día, especialmente en el contexto de la vida comunitaria y la práctica de la fe. Tenemos 3 propuestas: oración y sanación, confesión y comunidad, y en tercer lugar, responsabilidad mutua. Hablemos de la primera, oración y sanación. En tiempos de enfermedad o sufrimiento, la oración sigue siendo una fuente poderosa de consuelo y sanación. Las prácticas de oración y unción, aunque pueden variar en forma, permanecen centrales en muchas tradiciones cristianas. Segundo tema, confesión y comunidad. La confesión de pecados y la oración mutua subrayan la importancia de la vulnerabilidad y el apoyo dentro de la comunidad de fe. En una era donde muchas personas pueden sentirse aisladas, estas prácticas pueden fomentar un sentido de pertenencia y sanación comunitaria. Y la última propuesta, responsabilidad mutua. La exhortación a convertir a los que se han extraviado resuena como la llamada a la misión y al cuidado pastoral. En un mundo que enfrenta diversas formas de alienación y desvío, este pasaje motiva a los creyentes a ser agentes de reconciliación y restauración.
San Agustín habló extensamente sobre la importancia de la oración y la confesión en sus Confesiones, uno de los documentos relevantes del santo. Enfatiza la necesidad de abrirse a Dios y a la comunidad en la búsqueda de la verdad y la sanación espiritual. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios en la primera lectura, vamos a responderle al Señor con el Salmo 140. Y ha de resonar apoyando cada uno de los párrafos del Salmo esta frase antífona: que mi oración suba hasta ti, Señor, como el incienso. El Salmo 140, titulado Contra la seducción del mal, es considerado un cántico de David, una oblación cotidiana para entonarse de manera obligatoria todos los días. La piedad judía equipara la oración en importancia con los sacrificios. El salmista teme las insinuaciones de los impíos que podrían seducirle. David ora por la aceptación y asistencia de Dios. Quien sabe valorar la presencia y la gracia de Dios serán fervientes en su oración. Cuando las oraciones se presentan a través del sacrificio y la intervención del Salvador, estas serán aceptadas como los sacrificios realizados diariamente, sacrificios abrazados con la quema del incienso. La oración es un sacrificio espiritual en donde se ofrece el alma y los mejores afectos. Los hombres buenos conocen el mal de los pecados que se cometen con la lengua. En esta lamentación individual, el poeta expresa que se encuentra envuelto en las calumnias de los hombres malvados, pero la descripción es demasiado general para permitir conclusiones específicas. Primero, el autor hace una petición de ayuda contra la lengua de los perversos. El pueblo eleva a Dios una súplica, un lamento y expresión con confianza. Suplica que Dios juzgue a los malvados con toda la certeza de que la oración será escuchada. La lamentación termina, como de costumbre, con una nota de confianza. Los malvados no prevalecerán contra los justos. Al Salmo 140, también titulado Oración en tiempos de prueba, vamos a reflexionar cada uno de sus versículos. Versículo del 1 hasta el 2. Yahvé, te estoy llamando, ven deprisa a mí. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. El salmista comienza con una súplica urgente, llamando a Yahvé y pidiendo una respuesta inmediata. La oración es comparada con el incienso, una imagen que evoca el ritual del templo, donde el incienso simboliza la oración que sube hacia Dios. Levantar las manos es un gesto de adoración y súplica, similar a la ofrenda vespertina, lo que indica una dedicación y devoción constante. Versículo 3. Pon, Yahvé, una guardia a mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. El salmista pide a Yahvé que controle sus palabras, reconociendo el poder y el peligro que pueden tener. La imagen de un centinela en la puerta de los labios sugiere la necesidad de vigilancia y autocontrol para evitar el pecado a través del habla. Versículo 8. Pero a ti, Yahvé, Señor, mis ojos vuelvo, en ti mi refugio, no me dejes indefenso. Aquí el autor sagrado expresa su total dependencia de Yahvé, afirmando su confianza y buscando refugio en él. La referencia a mis ojos vuelvo indica una dirección consciente y deliberada de la fe hacia Dios, en quien confía plenamente para encontrar protección y ayuda. El Salmo 140 es una oración atribuida tradicionalmente a David y se caracteriza por su tono de súplica y devoción personal en tiempos de prueba.
Es probable que haya sido escrito durante un periodo de dificultad donde el salmista sentía la necesidad de protección divina y autocontrol, especialmente en relación con sus palabras y acciones. La devoción de imágenes de culto como el incienso y la ofrenda de la tarde sugiere un contexto litúrgico donde la oración personal se integra con las prácticas del templo. Este salmo tiene una relevancia continua para los creyentes hoy en día, ya que aborda la necesidad de vigilancia espiritual y autocontrol en la vida cotidiana. En un mundo donde las palabras pueden tener un impacto significativo, la oración del salmista por la protección divina sobre sus palabras es una enseñanza valiosa. También resalta la importancia de buscar refugio en Dios, especialmente en tiempos de dificultad y prueba. San Agustín comentó sobre los salmos con profundidad, destacando la importancia de la oración constante y la vigilancia en la vida cristiana. En sus escritos enfatiza la necesidad de confiar plenamente en Dios y buscar su ayuda para mantener la integridad espiritual. ¿Qué podemos concluir del Salmo? El Salmo 140 es una súplica sincera y devota por la protección y el autocontrol, ofreciendo una reflexión profunda sobre la importancia de la oración y la vigilancia en la vida espiritual. La propuesta del Evangelio. El tema de ayer fue el divorcio. Como la norma de Jesús asume lo que dice la ley de Moisés y defiende la unión del matrimonio. Hoy su defensa hace referencia al grupo de la unión del matrimonio que les hace dar como producto una sola carne, los hijos. Los hijos nacen de la unión del hombre y la mujer, y era costumbre presentar a los rabinos los niños en los primeros años de su vida. Es lo que está ocurriendo en el relato de hoy. Jesús está enseñando a sus discípulos el contenido de su doctrina y su esencia, lo que debía ser acogido y enseñado por sus seguidores para llevarla a la vida después de su partida. Le han presentado unos niños y los discípulos lo están impidiendo porque aquello que según la tradición judía el varón adquiría importancia o valor a su mayoría de edad, a los 13 años. O quizás porque los niños serían presentados a rabinos y hasta el momento Jesús no era un rabino de renombre. Dice el texto bíblico: mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En el versículo 14, ya antes había hecho una exposición importante acerca del reino, que está contenida en el capítulo 9, versículo 47, que dice el texto: y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna. Luego Jesús empieza a dar una enseñanza del reino, el lugar o el estado del resucitado, pues quien reinará allí es quien porta la corona de la resurrección. Una corona adquirida por haber cumplido la voluntad del Padre del cielo, el lugar al que irán todos los rescatados por el resucitado. Ya nos insinuaron con el texto de Marcos 10, versículo 14, que lo fundamental es entrar rescatando la vida, la nueva vida que nos ofrece el Espíritu de Dios. Es más importante la vida espiritual que la vida física, aunque la vida espiritual se adquiere sabiendo vivir la física. Dice el Señor en el versículo 15: yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo se recibirá el reino como un niño? Acercémonos a las características de un niño para ver cómo tenemos que ser. A. Un niño no piensa en competencias, en rivalidades,
para llegar a ser primero o el más importante, el yo y la posibilidad de engordar su ego en el niño no existe. Luego, lo fundamental es la humildad. B. Un niño por autonomía obedece. A. Él le engrandece a hacer lo que le pida alguien porque se siente útil. No hace parte de él la soberbia o el orgullo para llegar a decir cuánto me da y le hago el favor. O de pronto a esa persona no le hago favores porque me cae mal. O la otra vez le pedí un favor y no me lo hizo, yo tampoco. Esas afirmaciones son propias de adultos y creería que los niños las aprenden cuando sus padres intervienen en sus decisiones para evitar extender la mano para auxiliar a otros. C. Un niño por obligación confía. Necesita de confiar en alguien para aprender, para sentirse protegido, cuidado, y él busca siempre de alguien que sepa para que le enseñe. También algo que aprende de sus cuidadores es protegerse del mal. Ellos confían en que todas las personas son buenas, no conocen lo malo. Solo los adultos los que les enseñan de la maldad y el deber de cuidarse. Vemos que un niño se hace amigo de otros niños. Para nosotros, cualquier otro niño es una mala influencia para él. ¿Tú crees que deberíamos prohibirle esa amistad? La mejor respuesta la encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículos del 36 al 43. El niño no tiene la capacidad en su corazón para guardar rencores, no sabe de resentimientos. Cuando se le castiga, no sabe medir lo injusto de lo justo. No tiene espacio en su memoria para guardar los desplantes. Olvida con facilidad. No entiende aquello de que tiene que perdonar. No sabe perdonar. En últimas, de esta manera debemos comportarnos. Si queremos hacer parte del reino, a trabajar. Ejercítate y empecemos a conquistar el reino. Profundicemos más en el Evangelio que hemos proclamado. El Evangelio según San Marcos es considerado el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, probablemente escrito en el año 70 después de Cristo o posterior a esta fecha. Su autor es tradicionalmente identificado como Juan Marcos, un compañero de Pedro y Pablo. Marcos escribe en un contexto de persecución y dificultades para los primeros cristianos bajo el régimen romano. Este evangelio se caracteriza por su brevedad y su enfoque en la acción y el ministerio de Jesús, subrayando la autoridad y el sufrimiento del Mesías. Durante un tiempo de persecución para los cristianos en Roma, bajo el emperador Nerón, Marcos, que se cree fue un compañero de Pedro, escribió su evangelio para una comunidad que enfrenta sufrimientos y necesitaba ser alentada en su fe y compromiso con Jesús. En el texto que hemos proclamado hoy, Jesús se encuentra en medio de su ministerio en Judea, enseñando a las multitudes y preparando a sus discípulos para su inminente sufrimiento y muerte en Jerusalén. Este pasaje destaca la actitud de Jesús hacia los niños y su enseñanza sobre la necesidad de recibir el reino de Dios con la misma simplicidad y confianza que un niño. Le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al verlos, se indignó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y abrazándolos, los bendecía poniéndoles las manos sobre ellos. En este pasaje Jesús reprende a los discípulos por intentar impedir que los niños se acerquen a él. Esta escena muestra la actitud radicalmente inclusiva de Jesús, que valora a los niños en una sociedad que no les daba un estatus significativo. Jesús utiliza la ocasión para enseñar sobre el reino de Dios, afirmando que es necesario recibirlo con la misma sencillez y confianza de un niño.
Temas importantes para tratar: la inclusividad del reino de Dios. 2. La actitud necesaria para entrar en el reino. Y 3. La indignación de Jesús. Hablemos de la primera propuesta, la inclusividad del reino de Dios. Jesús rompe las barreras sociales al acoger a los niños, quienes eran vistos como insignificantes en la estructura social de su tiempo. Esto subraya que el reino de Dios es accesible para todos, sin importar su estatus social o edad. Segunda propuesta, la actitud necesaria para entrar en el reino. Jesús establece que la entrada al reino requiere una actitud de apertura y humildad similar a la de un niño. Esto implica confiar plenamente en Dios y recibir su gracia sin pretensiones. Tercer propuesta, la indignación de Jesús. La reacción de Jesús muestra su desaprobación hacia cualquier obstáculo que impida a las personas acercarse a Él, especialmente a los vulnerables y humildes. Este pasaje sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo. En una época donde las divisiones y exclusiones son frecuentes, las enseñanzas de Jesús sobre la acogida y la inclusión es un llamado a la apertura y a valorar a cada persona independientemente de su estatus. También nos recuerda la importancia de adoptar una actitud humilde y receptiva hacia la fe, tal como lo hacen los niños. San Agustín, en sus escritos, enfatiza la pureza y humildad de los niños como un modelo para la vida cristiana. Señala que la confianza y la dependencia total en Dios son esenciales para vivir en el reino de Dios. Mientras tanto, Santa Teresa de Lisieux, también conocida como Santa Teresa del Niño Jesús, es una figura emblemática cuyas enseñanzas y vida reflejan profundamente el mensaje contenido en el Evangelio que hemos proclamado en el día de hoy. Conocida por su pequeño camino, Teresa se destacó por su énfasis en la simplicidad, la humildad y la confianza total en Dios, cualidades que Jesús destacó como necesarias para entrar en el reino de Dios. Santa Teresa adoptó el concepto de infancia espiritual como el núcleo de su espiritualidad. En su autobiografía Historia de un alma, Teresa expresa su deseo de vivir en total confianza y amor hacia Dios, como un niño pequeño hacia sus padres. Esto es especialmente relevante en relación con el Evangelio que hemos proclamado, donde Jesús dice: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». Santa Teresa, sobre la vida espiritual, enfatiza en tres cosas importantes. Primero, confianza y abandono. Segundo, humildad. Y en tercer lugar, simplicidad. Hablando de confianza y abandono, una de sus frases es: «Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia». Redactado en Historia de un alma. En la misma obra sobre la humildad dice: «Para permanecer pequeña no tengo que crecer. Al contrario, debo quedarme pequeña, reconocer mi nada, esperar todo de Dios». Y en la misma obra acerca de la simplicidad dice: «Jesús me muestra el único camino que lleva a la hoguera divina. Es el camino del abandono del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre». El mensaje de Santa Teresa de Lisieux se alinea estrechamente con las enseñanzas de Jesús en el Evangelio que hemos proclamado en este día. Teresa encarna la humildad y la confianza total que Jesús elogia en los niños. Su vida y escritos nos invitan a adoptar una postura de abandono confiado y amoroso hacia Dios, reconociendo nuestra propia pequeñez y la grandeza de su amor y misericordia. Hoy el mensaje de Santa Teresa de Lisieux sigue siendo una guía poderosa
para vivir una vida cristiana auténtica. En un mundo que valora la autosuficiencia y el éxito personal, Teresa nos recuerda que el verdadero camino hacia Dios se encuentra en la humildad, la confianza y el amor. Su pequeño camino nos ofrece una ruta accesible para acercarnos a Dios, basada en la confianza ciega y el amor desinteresado. ¿Qué podemos concluir en los aportes de Santa Teresa de Lisieux? Ella proporciona una interpretación viviente del mensaje del Evangelio que hemos proclamado en este día a partir de su obra Pequeño Camino. Ella nos muestra que la verdadera grandeza es el reino de Dios y que se encuentra en la simplicidad, la humildad y la confianza total en el amor y la misericordia de Dios. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a acercarnos a Dios con el corazón de un niño, abierto y receptivo a su amor incondicional. Profundicemos en los versículos que hemos proclamado en el día de hoy. Versículo 13. En la cultura judía del primer siglo, los niños no tenían un estatus social significativo y dependían completamente de sus padres. Aquí los padres traen a los niños a Jesús para que los bendiga, una práctica común para pedir la bendición de un rabino. Sin embargo, los discípulos reprenden a los padres, probablemente pensando que están protegiendo a Jesús de interrupciones innecesarias. Versículo 14. La indignación de Jesús muestra su fuerte desaprobación ante la actitud de los discípulos. Jesús enfatiza que el reino de Dios pertenece a los que son como niños, es decir, aquellos que se acercan a Dios con humildad, dependencia y confianza. Grave entonces para cualquier otra persona que de cualquier manera impida a cualquier otro acercarse a Dios. Versículo 15. Aquí Jesús usa a los niños como un modelo de cómo uno debe recibir el reino de Dios. La sencillez, la confianza y la receptividad son cualidades necesarias para entrar en el reino. Versículo 16. Este acto de Jesús de abrazar y bendecir a los niños subraya su amor y cuidado por los demás pequeños y vulnerables. También refleja la práctica de imponer manos como signo de bendición y consagración. El mensaje de este pasaje es particularmente relevante hoy en día, recordándonos la importancia de acoger a los más vulnerables en nuestras comunidades. En un mundo que a menudo valora el poder, la independencia y la autoconfianza, Jesús nos invita a adoptar una postura de humildad y dependencia hacia Dios. Este pasaje nos desafía a reevaluar nuestras actitudes hacia los niños y otros grupos marginados, promoviendo una cultura de acogida y amor. San Francisco de Asís es un ejemplo notable de alguien que vivió los valores enseñados en el pasaje que hemos proclamado en este día. Francisco mostró su amor especial por los pobres, los enfermos y los marginados, adoptando una vida de simplicidad y humildad similar a la de un niño. Su vida y enseñanzas nos recuerdan la importancia de recibir el reino de Dios con un corazón abierto y humilde. ¿Qué podemos concluir del texto que hemos proclamado en este día? El texto nos enseña que el reino de Dios es para aquellos que se acercan a Él con la sencillez y la confianza de un niño. Jesús nos llama a valorar y cuidar a los más vulnerables, demostrando el amor y la acogida de Dios a través de nuestras acciones. Este pasaje nos desafía a vivir con humildad y a confiar plenamente en Dios, reconociendo nuestra dependencia de su gracia y amor. Hemos llegado al final de esta reflexión. Que el Señor nos llene de su paz, de su alegría, bendiga este último día de la semana y nos vayamos disponiendo para celebrar desde esta tarde el día domingo, Día del Señor. Felicidades, el Señor nos siga colmando de su alegría, también de su bendición.